que requiere de 8 debates. Financiar o no a las universidades privadas. La Comisión Primera de Cámara aprobó esta semana 31 artículos. Si la reforma a la salud se ha tramitado en medio de tropezones, la menos publicitada reforma a la educación ha fluido tranquilamente. Gustavo Monge. Mónica, la Comisión Primera de Cámara aprobó esta semana 31 artículos de los 40 que tiene la reforma educativa, la cual parece contar con consenso en las bancadas de gobierno y las de oposición. Contrario a las grandes polémicas por la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, la reforma a la educación tiene más consenso. Se aprobaron esta semana 31 artículos de los 40 que componen esta iniciativa gubernamental. Una reforma concertada, una reforma que antes de radicarse la ministra de Educación nos invitó a conocer el borrador del texto. El respaldo de las diferentes bancadas fue casi general al considerar que la propuesta reduce la distancia entre quienes acceden a una educación de calidad contra una educación pobre y deficitaria. En este momento tenemos un sistema de educación fragmentado y que está profundizando inequidades, por ejemplo, en contextos rurales. Un apartheid educativo, donde día a día en este país se van ahondando unas brechas, donde unos reciben una muy buena educación, que esto incluye bilingüismo, capacidades en tecnología, y otros no tienen ni siquiera acceso a Internet. Incluso las bancadas independientes y de oposición respaldaron la propuesta por considerarla justa y equitativa. Como docente rural, creo que este es el mundo ideal para los alumnos, para nuestra población estudiantil, y va mucho más allá porque permite este proyecto elevar la oportunidad de darle educación en cada una de las etapas de vida a toda nuestra población. Que el tema de la educación es un tema que une a las bancadas y que lo hace porque sobre todo va a fortalecer un derecho fundamental en la primera infancia, en la educación media, en la educación superior. El gobierno destaca de su proyecto de ley el énfasis en la educación de la primera infancia, con la propuesta de que el preescolar inicie a los 3 años de edad. Cuando los niños y las niñas en Colombia, en el sistema público, llegan con 5 o con 6 años a preescolar, ya se cimentaron unas desigualdades que son irreversibles. Se destaca de la iniciativa que estimula la educación en zonas apartadas del país. Y en Colombia, aunque hemos avanzado, tenemos rezagos, por ejemplo, en la educación media, prácticamente todos nuestros estudiantes, la mitad de nuestros estudiantes desertan, tenemos 2 millones de niños por fuera del sistema de educación inicial. La reforma a la educación está planteada como ley estatutaria, es decir, que requiere de 8 debates. Para el martes de la semana entrante se citó nuevamente la Comisión Primera de Cámara para discutir los 9 artículos que están pendientes. En los años del programa Serpi lo paga, las universidades privadas recibieron 6 billones de pesos para educar a 40.000 estudiantes, mientras que a las públicas se les asignaron 4 para 600.000. La cifra es central en el debate de la reforma educativa. Gustavo Monge. María Fernanda, la idea del gobierno es reforzar la educación pública, pero en el debate ya se sabe quiénes serán los encargados de defender el presupuesto público para las universidades privadas. En medio de un gran debate, el gobierno radicó esta semana en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que reforma la educación en Colombia, la cual pasaría a ser un derecho fundamental desde el preescolar hasta la universidad. Este proyecto de ley busca ampliar ese derecho constitucional a la educación en todos sus niveles de formación. El preescolar de 3 grados en el sector público es el primer avance que incluye la iniciativa que se discutirá en 8 debates en el Congreso de la República. Reconocer que la primera inequidad del sistema educativo colombiano hoy es la desigualdad de las condiciones de aprendizaje en los primeros años de vida. Financiar o no a las universidades privadas fue el primer motivo de discusión entre los representantes a la Cámara. Lamentablemente el Estado había dejado durante mucho tiempo un abandono en la educación, debilitándola, reduciendo su capacidad y su calidad. El dinero público se destinó a pagar matrículas en universidades privadas. Es una falacia de distracción por parte de las universidades decir que esto marchitará a la universidad privada, porque siempre estuvieron acostumbradas a vivir de los recursos públicos, a vivir de Serpi lo paga, a vivir del ICETEX. Programas como Serpi lo paga terminaron costándole al país más de 6 billones de pesos en solo 40.000 estudiantes, mientras que las universidades públicas en ese momento tenían una base presupuestal de menos de 4 billones y atendían 600.000 estudiantes. Los defensores del esquema del dinero público en las universidades privadas pusieron su punto. De separarlo de lo público y lo privado no me parece el camino, me parece que hay que escuchar a
los representantes de las universidades privadas buscar acuerdos. Todo está amenazado porque este gobierno quiere acabar, como cualquier gobierno comunista, la iniciativa privada. Situaciones recientes como el escaso mantenimiento de instalaciones como las de la Universidad Nacional evidencian el abandono de la educación pública. Entonces tenemos unas universidades públicas en las que se caen los techos, no tenemos plata para contratar profesores, para implementar protocolos contra las violencias basadas en género. El costo de la reforma a la educación durante los 3 años que restan del gobierno Petro asciende a cerca de 6 billones de pesos. Por lo general, los jóvenes piensan más en el presente que en el futuro y los colegios ya no enseñan a ahorrar. Por eso a sus padres les corresponde enseñarles cómo comenzar a construir un futuro con el ahorro. Uno de los problemas que tienen los jóvenes es no saber manejar las finanzas. La mayoría no recibe educación financiera en el colegio o las universidades. Eso ha generado que cuando las personas consiguen un trabajo o empiezan a tener un soporte financiero, no sepan cómo administrar su dinero. Trata siempre de ahorrar el 30% de lo que ganas. Si por alguna razón no puedes ahorrar el 30% de lo que ganas, debe haber un problema. O tienes unos gastos muy altos todavía, o deberías estar ganando más dinero. Además, los expertos recomiendan que inviertan el dinero, pero antes de hacerlo deben mirar inversiones que no sean de alto riesgo. Importante, no se necesita alta cantidad de dinero para empezar a invertir. Mucha gente dice, no, yo no invierto porque necesito mucha plata. No, 50.000, 100.000 pesos puedes empezar a invertir. Otro error de los jóvenes es que piensan que con una sola fuente de dinero ya está bien y siempre deben tener en cuenta que están en la edad de invertir para tener un futuro con libertad financiera. El presidente dijo que no está obsesionado con la aprobación de las reformas, pues es consciente de los obstáculos legislativos y políticos que éstas tienen. Pero los analistas encuentran que la laboral y pensional son deudas del Congreso con el país. Marta Olaya. María Fernanda, Petro le dijo al diario La República que las reformas las exigirá el pueblo tarde o temprano y los tanques de pensamiento están de acuerdo, inclusive con el sentido de estas, aunque sugieren algunas modificaciones. Una reforma de la salud y de las pensiones. Las reformas del gobierno que no prosperaron en la pasada legislatura del Congreso, como la pensional, la laboral y la de salud, tendrían un trámite difícil en este semestre, no solo por la turbulencia política que vive el país, sino porque ya se avecinan las elecciones de alcaldes y gobernadores, desviando la atención de los parlamentarios. Sin embargo, pese a las trabas que tienen estos importantes proyectos de ley en el Congreso, el presidente Gustavo Petro, en entrevista con el diario económico La República, aseguró que no tiene obsesión por presionar la aprobación de estas reformas. Yo prefiero cambiar la relación política en Colombia. Las reformas las va a exigir el pueblo, tarde que temprano. Allá el Congreso si decide tumbarlas. No, es que yo lo que estoy pensando es que no estamos obsesionados con su aprobación. El presidente reconoció que el ambiente político no es favorable, por lo que se concentrará en cambiarlo, pese a que las reformas sociales que propuso su gobierno son necesarias. El gobierno quiere aprobar sus reformas, pero que pues usted ha visto los obstáculos legislativos que son mayores y los obstáculos obviamente políticos que siempre los habrá. Para los académicos, las reformas laboral y pensional son una deuda histórica y necesitan ser tramitadas. Que el Congreso pueda estar por encima de las dificultades políticas y enfrentar una tarea tan importante para el país que debió hacerse hace muchos años, incluso décadas. De ahí resultará de pronto la gran habilidad que pueda tener el Congreso como tal de hacer movimientos o los ponentes de hacer los movimientos necesarios para poder darle trámite. Para los expertos, la reforma pensional propuesta por el gobierno es acertada, aunque requiere algunos cambios. La reforma pensional va en la dirección correcta, requerirá ajustes, pero es una reforma que está alineada con resolver los principales problemas de nuestro sistema pensional. Se espera que en los próximos días el gobierno vuelva a presentar ante el Congreso la reforma laboral, la única que no fue discutida en la pasada legislatura por falta de quórum. Entre los cambios contemplados en esta iniciativa están la generación de empleo, la reducción de la informalidad y las nuevas formas de trabajo.